Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Caballeros del Zodiaco, la película de Abel. Esta fue la tercera de las películas de Saint Seiya y se publicó en 1988, año en que, por cierto, nació este servidor. Dicho esto, comenzamos. La película de la leyenda de los jóvenes escarlata comienza mostrándonos el regreso de Abel a la Tierra y su reencuentro con su hermana Athena. Luego, hablando ya tranquilamente, Abel cuenta el verdadero motivo de su regreso. Parece que el dios del sol ha venido a la tierra para purificarla y destruir a la humanidad como castigo divino. En ese preciso momento llegan Shun, Yoga, Shiryu y Seiya, los cuales se sorprenden cuando ven a Abel y a sus tres santos de la corona. Además, también están ahí los 5 caballeros de oro muertos en la batalla de las 12 casas, los cuales han sido resucitados por Abel y ahora están a su servicio portando copias de sus armaduras de oro. Además, Atlas le dice a Seiya que a partir de ahora los santos de la corona y los 5 dorados resucitados se encargarán personalmente de proteger tanto a Abel como a Saori. Algo que obviamente Seiya no acepta, pero Atlas le quita la tontería rápido, y para el asombro de Seiya y compañía, Athena vuelve a dejar claro que no quiere que Seiya y el resto de caballeros de bronce sigan luchando en su nombre. Ya en Japón, podemos ver a los 4 caballeros de bronce en casa de Seiya, protagonizando un momento drama y más tristes que Marco el Día de la Madre, especialmente el caballero de Pegaso. Y ahora nos vamos con Abel y Saori, los cuales estaban en lo que parece ser el santuario de Abel. Este está tocando su lira, mientras su hermana lo mira muy atenta, pero realmente Athena está esperando el momento en que Abel esté distraído para atacarlo con su báculo sagrado, aunque por el poder del guión parece que Abel posee la habilidad de leer las mentes, lo que hace que adivine el ataque y lo evite. Entonces descubre que Saori estuvo fingiendo desde el principio y que su verdadero plan era intentar matar a su hermano cuando estuviese distraído. Al final Abel mata a su hermana por su traición y se ve lo triste que se pone por tener que hacer algo así, ya que a diferencia de Saori, el cariño y la ternura que Abel mostró a su hermana sí eran sinceros. Ante esto, Shura y Kamu se lanzan a atacar a Abel, pero son derrotados por los santos de la corona. Saga, Afrodita y Deadmas se arrodillan ante Abel en señal de obediencia, pero podemos ver que a Saga le brillan los ojos debido a la ira que siente hacia Abel por lo que ha hecho. Luego vemos ya a Seiya con su armadura penetrando en el santuario de Abel. Poco después es descubierto por Atlas y empiezan a pelear, aunque Seiya dura poco ante el poder abrumador de su enemigo. Shun, Shiryu y Yoga están también cerca del santuario de Abel. Entonces los tres se separan, y es Shiryu el primero que peleará, pues se encuentra con Deadmas de Cáncer, el cual solo busca la revancha contra Shiryu. Al principio parece que tiene la ventaja, y manda a Shiryu al Yomotsu Hirasaka, donde el caballero del dragón descubre que Athena aún vaga en el más allá, pero no ha caído al mundo de los muertos. Y se descubre que realmente Shiryu se dejó atacar por Deadmas para averiguar si todavía era posible salvar a Saori. Luego de esto, le mete un Rozan Shoryuha a Deadmas que termina comiendo suelo. Al morir este, Shiryu vuelve al mundo de los vivos, pero aparece Belenguer para atacarlo por la espalda. Ahora nos vamos con Shun, quien se encuentra con Afrodita de Piscis, el cual parece que le da igual tanto a Athena como a Abel, y volvió a la vida únicamente para vengarse de Shun. Aunque este, por una vez, no duda a la hora de luchar, atacando a Afrodita con su Nebula Storm. Pero el caballero de Piscis le lanza una Bloody Rose en el pecho, por lo que Andrómeda pierde el combate. Pero para sorpresa de nadie, es salvado por su hermano Iki de Fénix, quien entra de manera espectacular como siempre y manda a Afrodita para su casa. Pero cuando Iki y Shun se marchan del lugar, Atlas aparece para atacarle por la espalda, dejándolos destrozados y marchándose del lugar. Y ahora nos vamos con Seiya, quien después de su pelea contra Atlas se había dejado morir, pero aparece ante él Saga de Géminis, el cual le explica que Athena lo rechazó aparentemente porque sabía que Abel tenía un poder temible y que Seiya y compañía no serían rivales para él. Por eso intentaría enfrentarlo ella misma cuando tuviese oportunidad, evitando el sacrificio de sus caballeros. Al escuchar esto, Seiya se levanta, diciendo que, aunque ya no pueda salvar a Athena, dará su vida peleando contra Abel para vengarla. Pero Saga le hace entender que con esa mentalidad derrotista poco podrá hacer ante sus enemigos.
y después de meterle un Galaxian Explosion que deja a Seiya pilotando, le explica que si ha abandonado la idea de la victoria es como si hubiese perdido antes de empezar. También añade que aún es posible salvar a Athena. Luego vamos con Yoga, quien llega directamente al templo de la corona, y Belenguer se dispone a pelear contra él. Yoga ataca, pero Belenguer se ve bastante superior, por lo que el cisne cae al suelo aparentemente derrotado. Pero al ver la cruz que le regaló su madre, recuerda a esta, por lo que se levanta de nuevo y esta vez derrota a Belenguer congelándolo. Volviendo con Seiya, vemos que ahora sí enciende su cosmos al máximo y derrota a Géminis. Pero aparece Yao de Lince dispuesto a acabar con Seiya, y es el propio Saga quien se enfrenta a Yao, mientras le dice a Pegaso que continúe su camino. Al final Saga termina suicidándose matando a Yao en el proceso. Luego vemos como los ya malheridos caballeros de bronce van llegando al templo de la corona, y son despachados uno a uno por Atlas, mientras Abel está preparando el fin definitivo del planeta, mediante más terremotos y erupciones. Entonces Seiya recuerda lo que le dijo Saga, y vuelve a hacer arder el cosmos al máximo, por lo que la armadura de Sagitario llega para vestirlo, y las armaduras de Libra y Acuario llegan para vestir a Shiryu y Yoga, siendo esta película la primera vez que veíamos a otros caballeros de bronce aparte de Seiya vistiendo armaduras de oro. Ahora los tres se lanzan al ataque contra Atlas, el cual se viene muy arriba y dice que con la armadura de la corona no podrán hacerle nada. Pero al final resulta que Atlas no sabe ni por dónde le vienen las hostias, y acaba comiendo ensalada de puño. Además, Atlas se lo merecía por atacar por la espalda. Y si no quieres terminar como Atlas, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Seiya a darte con todo el poder del guión. Luego llegan ya hasta donde se encuentra Abel, quien con solo concentrar un poco de su cosmos es capaz de mandar a dormir a Yoga y Shiryu. Seiya termina llegando hasta donde está Abel y lo enfrenta, pero como era de esperar, el dios devuelve todos los ataques, ya que está protegido en todo momento por un campo defensivo o algo así. Entonces Seiya, que aunque da la sensación de que ha perdido todas sus fuerzas, no se rinde, concentra su cosmos con el de sus 4 compañeros. Estos cosmos llegan hasta el mundo de los muertos e interrumpen el cosmos de Abel que guiaba a Saori, lo que hace que ésta despierte justo antes de caer al pozo de los muertos, por lo que Athena finalmente vuelve a la vida, dispuesta a enfrentar a Abel junto a sus caballeros de bronce. Esta vez ella saca la flecha de Sagitario y apunta a Abel, pero por el poder del guión, esta vez su cosmos es superado por el de Seiya, que se ha elevado al infinito. Finalmente, el caballero de Pegaso dispara la flecha y atraviesa a Abel, hiriéndolo mortalmente. Después de todo esto, Abel muere y su santuario empieza a derrumbarse, y los 5 caballeros de bronce y Athena sobreviven gracias al cosmos de la propia diosa, que los protege del derrumbe. Ahora vamos con el análisis de la peli, que es de lo que verdaderamente quiero hablar. Dentro de las 4 primeras películas de Saint Seiya, esta fue la que tuvo mayor duración. Todas las pelis anteriores solo duraron 45 minutos, por lo que realmente no se podrían considerar películas o largometrajes como tal. La de Abel fue la primera que se podría considerar película porque duraba 1 hora y 15 minutos. Además, al tener mayor duración, permitía también un mayor desarrollo de la historia y sus personajes. Por ejemplo, las peleas son un poco más elaboradas y no acaban de un ataque como en las películas anteriores. Este filme plasma de manera brillante los valores que forman la filosofía de la serie, es decir, el honor, la amistad, el no rendirse ante la adversidad, el amor, el sacrificio, etc. Todo eso, sumado a la gran banda sonora de Saint Seiya y a los diseños de escenarios tan inspirados en la Grecia clásica, convierten a esta película en una obra de arte en mi opinión. En cuanto a la cronología, se supone que esta película de Abel estaría situada poco después de la saga del Santuario y los Caballeros de Oro, ya que al principio Yao de Lince felicita a Seiya, diciéndole que estuvo brillante en las 12 casas. Además, los 5 Caballeros de Oro muertos en batalla son resucitados por el cosmos de Abel. También podemos ver que los protagonistas llevan ya la versión 2 de sus armaduras, por lo que se sobreentiende que los dorados ya habrían dado su sangre para repararlas, lo cual precisamente
podría explicar por qué los 5 dorados vivos no aparecen en toda la película para ayudar a los protas, ya que aún estarían muy débiles, pero de eso hablaremos luego. Y aunque la leyenda de los jóvenes escarlatas parezca seguir cierta cronología respecto a la serie, no tiene relación con el resto de películas de Saint Seiya, ya que en esta película los Caballeros de Bronce se plantean si deben oponerse o no a las decisiones de los dioses, cosa que no deberían tener en cuenta si recordasen que ya ejecutaron antes a un dios en su batalla contra Eris. Y hablando de dioses, hablemos de Abel. Según la película, este dios sería hermano de Atena y por tanto hijo de Zeus, teniendo un poder supuestamente similar al de su padre. También se dice en la peli que durante la era del mito, Abel se autoproclamó dios del sol e intentó imponerse por encima de los demás dioses, lo que hizo enfadar tanto a Apolo como al propio Zeus. Por ello, Abel fue derrotado y borrado de la historia. Esto ayuda a explicar que la figura de Abel no aparezca en la mitología griega, pero ahora se supone que éste ha vuelto a la Tierra, siendo enviado supuestamente por los mismos dioses para purificar el planeta y eliminar a la humanidad mediante el castigo divino, aunque a lo largo de la peli nunca queda claro si realmente los dioses han enviado a Abel o si éste se ha liberado de algún modo y le dice eso a Atena para que lo crea, aunque según Doko parece que es cierto lo que dice el autoproclamado dios del sol. De todos modos, no se sabe por qué Toei decidió inventar un dios exclusivo para esta OVA, ya que lo lógico sería que hubiesen usado a Apolo, puesto que este dios del sol sí aparece en la mitología. Lo más probable es que Kurumada ya tuviese pensado usar a Apolo para futuras historias y quisiera reservarlo. Por eso Apolo aparecía en el Tenkaigen, película que iba a ser canónica con un guión hecho por el propio Kurumada, y también muchos fans teorizan que Apolo será el dios que aparezca en el final de Next Dimension, para castigar a Atena y sus caballeros por viajar al pasado. Es más, en la propia película de Abel se deja claro que este y Apolo son dos dioses diferentes, solo que el primero intentó arrebatarle el título de dios del sol al segundo. Y ahora toca hablar de los santos de la corona y sus armaduras. Atlas, Yao y Belenike o Belenger son la escolta personal de Abel. Estos guerreros fueron escogidos supuestamente por el propio dios desde la era mitológica. Por lo que se ve en la peli, parece que estos 3 antagonistas tendrían un poder similar al de los dorados de élite, aunque hay gente que opina que serían incluso superiores. Personalmente, creo que tendrían un nivel similar a los dorados de élite, pero no superior. También hay que tener en cuenta la alta probabilidad de que las armaduras de los caballeros de oro resucitados no fuesen las auténticas, sino copias hechas por Abel, por lo que es muy posible que esas réplicas de las armaduras doradas sean mucho más débiles que las originales. Algo parecido a lo que pasa con las Sapuris de Hades, ya que sería estúpido por parte de Abel resucitar a caballeros dorados con todo su poder. Esto también explicaría por qué Yoga puede vestir la armadura de Acuario al final de la peli, aunque la armadura que llevaba Camus terminó siendo destruida. Yoga estaría vistiendo la Cloth de Acuario auténtica, y además le da sentido al por qué Saga tiene la sangre fría de no intervenir junto a Camus y Shura, ya que Saga sería consciente de que las nuevas armaduras doradas hechas por Abel estarían nerfeadas de algún modo. Por eso los dorados resucitados no podrían hacer arder el cosmos a una intensidad normal, y Shura y Camus son derrotados tan fácilmente por los santos de la corona. Ante esta situación, Saga decidió que era mejor no intervenir en ese momento y dar su vida ayudando a Seiya más adelante a recuperar las ganas de luchar, aunque igualmente esta peli no es canónica, y por tanto los niveles de poder de los santos de la corona son una fumada de Toei. Algo muy curioso de estos Corona Saint es precisamente su nombre. En el universo de los Caballeros del Zodiaco, el término Saint o Santo se usa exclusivamente para referirse a los miembros del ejército de Atenas, por lo que todo apunta a que estos 3 personajes fueron alguna vez caballeros del santuario, que se pasaron al bando de Abel por algún motivo. Además, las armaduras de la corona o corona cloths también representan a constelaciones, igual que las de los caballeros de Atenas, aunque en cierto momento de la película
Atlas menciona que sus armaduras no son de bronce, plata u oro, y que éstas le fueron entregadas por el propio Abel cuando fueron elegidos como su escolta personal. Lo que lleva a pensar que estas armaduras de la corona estarían inspiradas en el concepto de las 4 armaduras de origen desconocido, mencionadas en el Hipermito. Algunos fans opinan que las armaduras de la corona serían copias de armaduras de bronce creadas por Abel e impregnadas con su cosmos para aumentar su poder y capacidades. Pero otros fans sostienen que las armaduras de la corona serían originalmente armaduras de Atena, que Abel robó y dotó con su cosmos para, como dije antes, aumentar sus capacidades y obligarlas a servir a los portadores que el dios decida. Esto último no tendría por qué chocar con la teoría antes mencionada de las 4 armaduras de origen desconocido, ya que si estas armaduras fueron creadas por el cosmos de Abel, podrían entrar también en la denominación de armaduras de categoría especial, ya que a priori no se conocerían su composición o capacidades. Pero en la película de Abel solo se nos muestran 3 de las 4 supuestas armaduras de categoría especial, por lo que aún faltaría una armadura, la cual podría ser la del Fénix según algunos, ya que esta es una clot relacionada con el fuego y que posee capacidades únicas como regenerarse por sí misma. También quiero hablar de una escena que ya mencioné en otro vídeo, pero igualmente me parece una de las mejores metáforas de Saint Seiya. Y es que cuando Seiya parece que ha perdido toda esperanza y aparece Saga, este último le deja claro que el séptimo sentido solo lo alcanzan aquellos que no abandonan la idea de la victoria hasta el final. Por eso le dice que, si sigue pensando en que todo está perdido, nunca derrotará a Abel y salvará a Athena. Y aquí viene la metáfora que tanto me gusta. El cosmos es una representación de la voluntad. Es decir, si abandonas la idea de la victoria y de creerte que puedes lograrlo, nunca lo conseguirás. Por eso Saga le dice a Seiya que nadie le teme al cosmos de un perdedor. Eso explica que Saga diga la épica frase de «el séptimo sentido solo lo alcanzan aquellos que no abandonan la idea de la victoria hasta el final». Además, en otros momentos de la serie, hemos podido ver que cuando Seiya perdía sus ganas de luchar o dudaba de sí mismo, la armadura se volvía una carga pesada, simbolizando que, a veces, cargar sobre tus hombros el deber de ser un caballero no es fácil cuando pierdes la esperanza o te olvidas de por qué peleas. Pero cuando Seiya está convencido de la causa por la que pelea y hace arder el cosmos al máximo, su armadura se vuelve más liviana pero a la vez más resistente. Ahora, dejando a un lado a Seiya y el cosmos, pasamos a un punto interesante que me gustaría mencionar: las similitudes entre la leyenda de los jóvenes escarlata y la saga de Hades. Y es que si nos fijamos, hay algunos conceptos de la peli que luego los hemos vuelto a ver reutilizados durante la saga de Hades o durante el manga en general. Dicho esto, voy a puntualizarlo rápidamente. Los caballeros de bronce al principio de la peli son aparentemente rechazados por Athena, ya que ésta no quiere que sus caballeros más fieles tengan que volver a pelear. Algo muy parecido a esto vimos al principio del arco del santuario de la saga de Hades, donde parece que los dorados, Shaina, los caballeros de bronce secundarios y hasta el propio Ikki intentan que Seiya y compañía abandonen la lucha. En la película, los 5 caballeros de oro muertos durante la batalla de las 12 casas son resucitados, igual que vemos en el inicio del arco del santuario de la saga de Hades. Saga se sacrifica para matar a Yao de Lince de un modo muy parecido a cómo se sacrifica a su hermano Canon para derrotar a Radamantis al final del arco del infierno de la saga de Hades. Y también me gustaría comentar algo relacionado con los dorados y con esta peli. Normalmente muchos fans se preguntan por qué los caballeros de oro nunca ayudan a los de bronce. La respuesta más obvia es que los protas son los caballeros de bronce. Por eso la participación de los dorados podría opacar a los protagonistas y además le quitaría la emoción de ver a caballeros entre comillas débiles derrotando a enemigos formidables. Pero en esta película concretamente podemos decir que los dorados sí que ayudan a los de bronce, al menos Saga de Géminis, quien tiene una pelea entre comillas motivacional con Seiya para que recupere las ganas de luchar. Además se sacrifica para derrotar a Yao de Lince y que Seiya pueda seguir su camino hasta Abel.
Y es cierto que, quitando a los Caballeros de Oro resucitados, los otros 5 no aparecen en toda la película. Solo se menciona por boca de Deadmask que ahora que Athena ha muerto supuestamente, Mu y los demás no intervendrán, lo cual, si lo pensamos, no tiene mucho sentido, ya que lo lógico sería que si su diosa es asesinada, todos los caballeros saliesen aunque sea a intentar vengar la muerte de su diosa, como hace ella en la peli. Parece que Athena renegó de algún modo de los demás dorados, ya que Atlas menciona que los caballeros de la corona y los dorados resucitados protegerán ahora a Athena y Abel, lo cual podría interpretarse como que los demás dorados han sido entre comillas rechazados por Athena, igual que los protagonistas. O quizás los demás dorados también hayan jurado fidelidad a Abel, ya que en esta peli se remarca que los humanos no pueden ni deben rebelarse contra el designio divino, y que los planes de los dioses son algo que está por encima de los humanos. Esto último explicaría por qué Deadmask dice que Mu y los demás no van a intervenir. Pero una de las teorías que me parece más curiosa para explicar por qué los dorados no ayudaron a los de bronce es la siguiente. Si tenemos en cuenta, como dije al principio del vídeo, que la leyenda de los jóvenes escarlatas estaría situada justo después de la saga de las 12 casas, es posible que los dorados no participasen por estar demasiado débiles aún. Me explico. Como todos sabemos, los Caballeros de Oro dieron parte de su sangre para reparar las armaduras de los Caballeros de Bronce, después de la batalla de las 12 casas. Entonces, si consideramos que la película de Abel va justo después, podemos deducir que los dorados aún no habían recuperado sus fuerzas totalmente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, queja, sugerencia, amenaza, teoría, etc., dejadlo por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.